Las carreteras desoladas y solitarias son el escenario perfecto para que sucedan eventos paranormales tan inauditos como aterradores. Acompaña a tu amigo el señor Macabro en una recopilación de aterradoras historias sucedidas en carreteras y lugares cercanos a ellas. Hace unos años, cuando aún era un joven trailero, recuerdo una noche inquietante en el pueblo de Mapimí, ubicado en el estado de Durango, en el norte de México. Era un lugar donde el desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad. Mi compañero y yo estábamos conduciendo por una solitaria carretera que atravesaba el pueblo. El hambre y el cansancio nos llevaron a buscar un lugar para cenar. Fue entonces cuando vimos un letrero desgastado que anunciaba un modesto restaurante llamado Pueblitos. Parecía el único lugar abierto en kilómetros a la redonda. El restaurante estaba iluminado por una tenue luz amarilla que se filtraba a través de las ventanas. Al entrar, nos recibió un aroma a comida casera y el sonido de conversaciones apagadas. En el lugar había unos cuantos pueblerinos, quienes bebían vasos de cervezas en las mesas de madera, los cuales voltearon a vernos. Fue un momento algo incómodo, muy incómodo. Nos sentamos en una esquina, cerca de la ventana, y pedimos unas cervezas frías. Fue entonces cuando un anciano, con arrugas profundas en su rostro curtido por el sol, se acercó a nuestra mesa. Su mirada era inquietante, como si supiera algo que nosotros no. «¿Ustedes no son de por acá, no?», preguntó en voz baja. «Así es, somos fuereños». «Perfecto. Entonces, déjenme contarles unas historias sobre este pueblo y sobre este lugar». El anciano continuó. Hace años, en este mismo pueblo, hubo una masacre en este restaurante. Una noche, unos sicarios de un cartel entraron aquí y mataron a los hombres que estaban aquí. Algunos de los muertos eran del cartel contrario, mientras que otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Desde entonces, son pocos los que visitan este restaurante y mucho menos de noche. Nos estremecimos ante la historia macabra. Al menos, yo. Y es que esto era un terror real y realmente aterrador. No eran fantasmas, ni brujas, sino el ser atacados por sicarios y ser muertos en medio de una insufrible tortura. El anciano señaló una esquina oscura del restaurante. Las cabezas las apilaron allí. Miré hacia dicha esquina, imaginando las cabezas apiladas, dando un espectáculo macabro. El anciano continuó. Desde entonces, este lugar está maldito. Los que murieron aquí no descansan en paz. Sus almas vagan por el desierto, buscando venganza. El viento sopló afuera, haciendo crujir las ramas de los árboles que estaban afuera. El anciano se alejó, dejándonos con una sensación de inquietud. Terminamos nuestras cervezas rápidamente y salimos del restaurante. Mientras subíamos a nuestra camioneta, miré hacia atrás. Las sombras parecían moverse, y por un momento, creí ver unos bultos, como si fueran unas cabezas. Lo más probable es que mi mente me jugó una mala pasada. Desde entonces, nunca volvimos a Mapimí. Pero la historia de aquella noche sigue persiguiéndome. A veces, cuando conduzco por carreteras solitarias en el desierto, veo a todos lados, para ver si hay algún vehículo agazapado con gatilleros dentro. Saludos. Hace muchos años, en una solitaria carretera que atravesaba el desierto en un estado del norte de México, ocurrió un evento que dejó a todos los testigos aterrados. El relato, contado en primera persona por un agente de seguridad, sigue siendo tema de conversación en las fogatas nocturnas de los lugareños. Buenas tardes, estimado amigo. Quien le saluda es un agente de seguridad. Allá por el año de 1995, yo trabajaba como seguridad de una empresa que repartía su carga, la cual era llevada en tráileres. Los viajes los realizábamos prácticamente por todo el país. Esto que digo no es algo exagerado, ya que a veces tocaba hacer viajes desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico. Una tarde de otoño de dicho año, me tocó vigilar un tráiler que se dirigía de Torreón a Chihuahua.
En ese trayecto éramos 3 personas, Francisco, el trailero, José, el ayudante del trailero, y yo. Antes que cayera la noche, José, quien iba en el asiento de en medio, se quedó dormido. Al caer la noche, todavía en el trayecto de ida, en la carretera que atravesaba el desierto de Chihuahua, el aire nocturno que soplaba a través del desierto venía cargado de misterio, y las sombras de los cactus se alargaban en la carretera desierta. La carretera estaba algo desierta, aunque no del todo, ya que siempre pasaban uno que otro tráiler. Era una noche oscura, de esas sin luna. Estaba consciente que a nuestro alrededor no había nada. A la altura del kilómetro 188, comencé a sentirme algo inquieto. A medida que avanzábamos, mi inquietud crecía. Era como si estuviéramos en peligro, como si algo nos estuviera acechando. Fue cuando el chofer me dijo, casi susurrándome: «Hey, compañero, lo que le voy a preguntar es algo serio». «¿Qué, compañero?», pregunté algo aturdido por la pregunta. «¿Usted ha sentido una sensación extraña de como si fuera acechado o vigilado?» No, compañero. Mentí pensando quedar bien con el chofer. ¿Por qué lo pregunta? Compañero, no me lo vaya a tomar mal, pero es que esta carretera está embrujada. ¿Embrujada?, pregunté con algo de miedo. Sí, compañero. Usted pensará que estoy bromeando, pero lo único que le puedo decir es que hay que estar alertas. Bueno, siempre hay que estar alertas, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Pero es muy distinto el enfrentarse a mañosos que a entidades sobrenaturales. ¿A poco usted cree en ello? No mames. Me hacía el valiente para darme un poco de valor. Lo último que quería era escuchar de fantasmas. Bueno, yo tampoco creía en ello. Pensaba que eran puras mamadas. Pero me tocó ver con mis ojos bolas de fuego que volaban por las cimas de los cerros. Ándale, pues eso está cabrón. Emití una risa fingida. Francisco dijo que debíamos llegar lo más pronto a una gasolinera para abastecernos de gasolina y comida. De repente, una ráfaga de viento helado sacudió el vehículo. El chofer Francisco apretó el volante con fuerza, tratando de mantener el control, pero ante la imposibilidad de ello, frenó en seco para así evitar un posible accidente. José, el ayudante del trailero, se despertó y comenzó a preguntar qué era lo que había pasado. Francisco le dijo que había habido un sacudón que casi hasta volca al tráiler. Acto seguido, el trailero me miró con una mirada estupefacta, como queriéndome preguntar, ¿qué rayos había pasado? Antes de reanudar el trayecto, Francisco mandó a José a que se bajara y fuera a ver atrás del tráiler por si no había algún desperfecto. Yo estaba sentado en el extremo derecho de la cabina del tráiler, y fue cuando en un lapso corto miré por el espejo lateral. José se acercaba de regreso a la cabina del tráiler. Y entonces, de la nada apareció raudo volando atravesando el cielo nocturno una mancha negra. Fue algo raudo. Duró unos 2 o 3 segundos. Una sombra gigantesca se cernió sobre José y se lo llevó. Ello pasó volando de atrás hacia adelante, pasando por la parte delantera del tráiler, delante de la cabina, para que lo viéramos. Aquella escena de aquella cosa llevándose a José, los gritos de José y los chillidos agudos de aquella criatura hizo que Francisco viera ello y se quedara congelado del miedo y la estupefacción. Las alas de aquel ser se agitaron violentamente y luego se elevó en el aire. Entonces, volví en sí y salí de la cabina. Tras desenfundar mi revólver, empuñé mi arma al cielo y comencé a disparar a aquella cosa con la intención de herirle y que soltara a nuestro compañero, sin éxito. El chofer, con una voz entrecortada, me llamó y me dijo que ingrese a la cabina porque debíamos irnos. Compañero, regresa a la cabina. Lo perdimos, se lo llevó la chingada esa. Es mejor que nos larguemos de allí, si no tendremos la misma suerte. Ni bien ingresé a la cabina, Francisco aceleró. La cosa que vimos se asemejaba a una gárgola. Su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras y sus ojos brillaban con una luz maligna. La criatura alada era monstruosa. Sus alas extendidas eran tan grandes como la carretera misma, bloqueando la luz de las estrellas. El tráiler continuó su camino, pero ahora sin el asistente.
Yo estaba pálido y tembloroso. El chofer se aguantaba las ganas de llorar. Nadie habló durante el resto del viaje. Llegamos a nuestro destino. Iniciamos el trayecto de regreso también en silencio. La experiencia nos persiguió durante años. Tanto Francisco como yo nunca volvimos a esa carretera maldita. Según lo que me contó Francisco, es posible que aquello que nos atacó haya sido un demonio que se alimenta con la carne y las almas de los viajeros que pasan por allí, ya que posiblemente cerca de allí haya un adoratorio del culto al maligno. Y puede que tenga razón, ya que los narcos establecen templos y altares dedicados al maligno para que los favorezca en sus negocios, realizando hasta sacrificios humanos. Es más, es ruta transitada por narcos. Aquella cosa que vimos en esa carretera quizás era una entidad del bajo astral que había sido convocada por dichos rituales. Pero todos coinciden en una cosa: esa carretera desierta es un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazan. Me llamo Chris Myers. Soy natural de Los Ángeles, California. En ese entonces, octubre de 2002, iba con mi novia Francis Baker. Debo decir que a Francis y a mí nos gustaba hacer viajes por lugares desolados, como carreteras y pueblos espeluznantes. Es más, así la conocí, en un viaje por un pueblo abandonado del viejo oeste. Sí, Tombstone. Estábamos viajando en mi tráiler por la carretera de noche. Estaba en una carretera que está en el estado de Texas, al sur de los Estados Unidos. Era una carretera en medio del desierto. De pronto, vi a lo lejos un restaurante, en medio de la nada. Este restaurante tiene 2 pisos. Mi novia me dijo que quería pedir algo de comida allí, ya que tenía hambre. Ingresamos. No había nadie en la primera planta. Ni clientes, ni el encargado. Subimos al segundo piso. Entonces, de una habitación salió una persona. Era el encargado. Se sorprendió al vernos, y nos dijo que no era usual que alguien venga al restaurante por la noche. Le pregunté por qué lo decía. Él nos hizo sentarnos en una mesa y tras invitarnos copas de whisky a cuenta de la casa y nos contó una historia. Aquel restaurante era visitado por algunos pueblerinos, traileros y moteros. Los últimos venían por la noche y cuando venían siempre había problemas. Molestaban a los clientes, les arrojaban vasos de cerveza, hasta que se agarraban a madrazos, habiendo verdaderas palizas. Ello hizo que la gente no quisiera venir en las noches. Solo unos cuantos, los traileros fuereños, iban en las noches. Al día siguiente, los encargados del restaurante tenían que limpiar los orines, la sangre. A veces recogían dientes. Pero una noche a fines de los 80, hubo algo que lo cambió todo. Una noche, vinieron los moteros y realizaron un ritual satánico. Mataron a los que estaban allí en dicho ritual. El encargado del ritual también fue asesinado. Al día siguiente un familiar del encargado arribó al restaurante y pudo ver la dantesca escena. Desde allí la gente teme venir de noche, porque creen que volverán los moteros. El lugar quedó con ese aura de maldito. El restaurante atiende de día, nunca de noche. Ante la historia le pregunté a mi novia si aún quería comer allí. Francis estaba aterrada, con los ojos abiertos. Dijo que ya no tenía hambre. Tras darle las gracias al muchacho, bajamos la escalera. Francis prácticamente bajó corriendo los escalones. Atravesamos la planta del primer piso y nos fuimos del restaurante. Entramos al tráiler y nos largamos de allí. Cuando llegamos a su departamento, me di cuenta que ella se había orinado. Nunca he vuelto a transitar por aquella zona. A raíz de ello, a Francis se le quitaron las ganas de hacer viajes por carreteras desoladas y pueblos alejados. Al menos, por un buen tiempo.